Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Los conceptos, según la experiencia de muchas culturas representadas en las cabezas de la cultura, o sea, las personas que las más allegadas al conocimiento. No hablo si fueron ricos o no, pero en cada cultura el conocimiento es, o las autoridades del conocimiento son los que nos dejan conceptos, pero porque ellos también han tenido unas experiencias y de acuerdo a esa experiencia, pues lo dicen, ¿no? Entonces, voy a hablar sobre el alma, pero teniendo en cuenta a los órficos, porque es interesante, ¿no? Tener el concepto desde este punto de vista. En otros programas pues hablaré sobre el alma, de pronto según Platón, Pitágoras, aún Aristóteles y otros que descubriremos, ¿no? Y de acuerdo a esa cantidad de conceptos, es posible que nos vamos a dar cuenta que todos llegan a un punto común, posiblemente inmortalidad. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. Hoy solamente la transmigración del alma entre los órficos. ¿Cómo es que esta cultura consideraba eso? Toda esa literatura que uno encuentra sobre estos temas son interesantísimos y se da uno cuenta que aún la cristiandad ha tomado de las culturas anteriores a la cristiandad, recordando que la cristiandad más o menos está entre el 326 o 330 y algo con Constantino, donde se instituye la cristiandad, o sea que es muy joven, pero la cristiandad se va armando de acuerdo a todos estos conceptos. ¿De qué? De otras culturas, lo que ellos llamaban paganos. Cogen cosas de los paganos y lo adjudican a su religión. Es posible también que los órficos eran una religión cuando hablaban de estas cosas. También dándonos cuenta que hoy en día solo se dice que son tres religiones, pero también las religiones son caducas, los conceptos son caducos, el conocimiento se va como complementando, si pudiéramos decirlo de esa manera. Los órficos, eh, si pudiéramos verlo como una cultura con una religión, eran muy místicos y eso es lo que a nosotros nos da el carácter de decir que lo que se va a hablar es a nivel religioso, por esa misticidad, porque vamos más allá del aquí, ¿cierto? Y esa cultura, pues como todas las que se meten o nos metemos en el más allá, en lo intangible, pues llenos de misterios, sea misterios que se están revelando o misterios que de una u otra manera no hemos podido entender. Cuando uno entiende, deja de ser misterio, ¿cierto? Y pues como muchas doctrinas, siempre hay un momento en que a uno lo reciben, lo llaman el iniciado. Hay evidencias de esta cultura de la que quiero en poemas atribuidos a quién, a Orfeo. Así como dice Jesús, Cristo, cristianos.
pues todo lo órfico se le atribuye a Orfeo. Él, en su habilidad como escritor, pues habla sobre, en sus poemas habla sobre el alma. Y todos estos escritos, pues, eh, nos narran poéticamente cómo es que este movimiento religioso nos expresa esto que muchos, desde la filosofía hasta hoy en día, la llamada religión, como se llame, pues tiene que ver con el alma. Pues Orfeo o los órficos, ellos sí tienen una diferenciación en la religión de hoy. ¿Cómo qué? Que ellos no hicieron esa estructura gigante, dogmática como lo verdadero, amparada por sus oradores que son sus sacerdotes. Ellos no tenían esa estructura, ¿no? Ni del dogma, ni de una iglesia X que tiene que uno ir a adorar y que allá hay que ir. O sea, no tenía nada de eso. Era como muy filosófico, yo creo. Cuando uno lee sobre todo esto en filosofía, que uno no lo ve como un dogma ni como algo que tengo que aprender porque es la verdad. Yo creo que era más o menos así, de acuerdo a lo que uno está estudiando. Y pues ahí, entre ese conocimiento que uno indagaba y todo esto, pues cada uno podía interpretar filosóficamente lo que Orfeo en sus obras, en sus poemas, pues lo decía, ¿cierto? Pero sí había unos principios estables, ¿cierto? Que a través de la historia se transmitía. Dentro de estos misterios o dentro de esto de la transmigración de las almas. Pero sí, de una u otra manera, eh, Orfeo está como uniendo, recopilando, mmm, no hablemos de enciclopediando, como la enciclopedia, cuando hubo la enciclopedia que cogieron temas y los metieron en tomos, si pudiéramos decir así, pues él, no en tomo, pero sí en escritos, empezó como a recopilar toda esa información. También me imagino que era muy objetiva de acuerdo a su cultura y él creía en eso, porque uno no dice lo que no cree como autor, ¿no? Por ejemplo, yo lo que le estoy diciendo me convence en muchas cosas, pero esto es de lo que está escrito, no es lo que yo estoy diciendo por mi autoría. Y sí me convence mucho lo de la transmigración de las almas en ciertos puntos de vista, ¿cierto? Ahora, él al compilar fragmentos de, sí, no, sí, fragmentos de las llamadas rapsodias, poemas, pues que al último le dicen, esos poemas son de Orfeo, los poemas son de Orfeo. Entonces, él, en esos fragmentos del siglo I antes de Cristo, pues se encuentra todo lo que vamos a hablar de la transmigración de las almas, que puede ser corto o puede ser largo. Pero la transmigración de las almas es como decir que este es el cuerpo y que el alma va, llega a un cuerpo, tiene una experiencia, sale y vuelve a otro, transmigra, ¿cierto? Eh, si transmigra, entonces hay que ver si transmigra
en animales, en plantas o solo en personas. Porque hay muchos que dicen los vegetarianos, no como vaca porque de pronto estoy comiéndome una familiar. Entonces, para los orfeos, pues es posible que la transmigración de las almas también tiene que ver con ir a hospedarse el alma en un animal, sabiendo para Orfeo y Órfico sus seguidores que el alma es inmortal y que es intangible. Es como decir, aquí al frente está el alma, no la veo, pero ahí está, ¿cierto? Las almas de los animales, como que ahí uno dice, bueno, la transmigración, según los Orfeos, el animal puede entrar en un hombre porque el hombre tiene alma, o el hombre puede transmigrar a un animal, sabiendo que los dos tienen algo que los anima con un cuerpo de forma diferente. Pues ellos tenían un tratamiento respecto a esto diferente en cuanto a que el hombre sí podía eh, transmigrar a un cuerpo animal. O sea, es indio. O sea, los indios hoy en día, pues ellos tienen mucho de esto, los vegetarianos. Pero cuando voy adelante, yo digo, es posible que ellos no crean que el hombre transmiga a un animal, pues en sus postulados parece que estaban más convencidos que sí. O sea, en sus postulados órficos, porque ellos eran vegetarianos. Y al ser vegetarianos, entonces no comen carne. ¿Por qué? Pues porque de pronto ahí yo puedo caer en ese intento de transmigrar, como para ser inmortal, el alma es inmortal, pero para ser inmortal con cuerpo, ¿cierto? En esta dimensión. Entonces, si uno quiere en esta dimensión ser inmortal, pues cada vez que salga del cuerpo, coja otro cuerpo y se va renovando el cuerpo, pero el alma sigue igualita. Estos órficos que de ahí uno ve que hay mucho del cristianismo, ellos hablan de la purificación y el castigo. O sea que purificación y castigo. Si yo hice esto, entonces tengo que volver en carne propia a sentir lo que le hice a otro. Un ejemplo. Ellos explicaban más o menos eso. Y cuando nosotros estamos hablando de esto, a veces encontramos en literatura parecida a la cristiana que se habla de eso, pero es muy hindú. O sea que los hindúes están también muy influenciados de Orfeo. De ahí, eh, también como se habla de justicia, de castigo, de acuerdo a cómo se comporta en el mundo, el alma, eh, si pudiéramos decir, se salva o se condena yendo a la cristiandad. Ustedes son pecadores. Si estamos aquí, estamos pagando nuestro pecado. O sea, no hay mucha diferencia a lo que nos dicen Orfeo, ¿cierto? Y muchas almas, entonces si nosotros estamos aquí ahorita hablando, de acuerdo a esto que dice Orfeo, pues nosotros estamos purgándonos. Ahí no hablan en el momento de aprendizaje, sino hablan de ustedes están
pues buscando la salvación, pero como no se han salvado, pues siguen acá. Y no es descabellado esto. Las personas que están bien metidas en este materialismo, cuando se van, se ha comprobado hoy en día en terapia por hipnosis, que cuando se van, vuelven por los apegos. O sea, no nos purificamos si estamos tan pegados acá, tan amañados, tan materializados, tan cosificados, que creemos que está la realidad. Entonces, no hay, no es absurdo lo que Orfeo nos está diciendo. O sea, que ahí yo digo, la cristiandad coge todos estos elementos y en el siglo cuarto, donde se empieza, los doctores de la iglesia empiezan a recopilar conocimiento y ya con Constantino, en el mismo siglo cuarto, instituye la cristiandad, pues es basado en todo esto. Ya después cogen a Jesús como el que va a ser el representante, pero él nunca supo que fue religión, ¿cierto? Eh, la religión cristiana sí coge muchos elementos y estructura una religión como tal. Orfeo no, o los órficos. Los órficos ellos no tuvieron grandes encuentros, lugares exactos, dogmas, simplemente esto lo pregonaban, pero de pronto no eran tan rígidos que esto es así, asá y asá, ¿cierto? Ya Platón hablaba sobre esto también, hablaba sobre aún hasta el mismo origen. Y hubo un periodo en que se hablaba sobre la purificación de las almas humanas. O sea que el hombre en su interior ha entendido desde sus orígenes de conciencia que esto no podemos permanecer acá, por lo menos con esos conceptos de tan humano, tan en desacuerdo con la misma naturaleza, tan en contra del bien. Por eso es que habla, purifiquemos, porque siempre hemos tenido como que algo que nos dice que estamos haciendo algo mal y que ese tránsito que nosotros estamos experimentando, pues tiene que ver con la purificación y un poquito menos con la esencia, que es la verdad de nuestro espíritu, y que aquí, de una u otra manera, estamos viviendo de pronto la contaminación. Después explicaremos sobre el mito de los titanes, que habla sobre el alma concebida como un castigo, que es muy interesante. También que de ahí pues los órficos, pues Orfeo más bien, él tuvo en cuenta esa parte importante. Para los órficos el alma animal, cuando muere, queda por ahí volando y como es aire, como que se fusiona al aire y entra a otro ser, el animal, el alma animal. O sea que es tan sutil que entra como en las películas que uno ve que uno dice, uy, uno dice, está poseído. Eso en cuanto al alma de los animales. ¿Qué dice de el alma de los hombres, de los humanos? Pues de una u otra manera, ellos, eh, bueno, el alma de nosotros transmigra como que, como si fuese algo normal, transmigra como si fuese algo normal. O sea, si nos hemos desconectado un poco de la verdad,
porque se supone que si estamos aquí por castigo, ese castigo se repite o nos seguimos equivocando tanto que tenemos que transmigrar, tenemos que, es obligatorio, volver acá a tener un cuerpo y para liberarnos de todo esto, o sea, para que el alma se libere, pues de una otra manera tiene que purificarse. Es muy cristiano. Y eso que la cristiandad uno no conoce todo, uno conoce lo mínimo, ¿no? Y dice que el alma para liberarse depende de ¿cómo es? Dioniso y Perséfone. Muchas culturas pegadas a hablar sobre el alma, muchas culturas, pues toman a Orfeo cuando él habla en sus poemas de todo esto como un mediador. Culturas que no tuvieron relevancia de pronto en estos conocimientos trascendentales. Ahora, si el alma ¿cómo si el alma es inspirada, no aspirada, sino inspirada, y va por el aire? Cuando uno ve por allá a Aristóteles, él habla sobre esto. O sea, les doy esas referencias porque es interesante este tema, es bonito, es un tema que nos abre la mente para ver hasta dónde no debemos de tenerle miedo a la muerte, porque es que todos, a su manera, los que han hablado sobre alma, llegan al mismo punto, inmortal. Bueno, después hablaremos sobre que ya se habla que el alma es, sí, inmortal y el espíritu mortal. Ya en otro tema lo hablaremos, que es una última idea desde, desde los últimos contemporáneos que también han tenido experiencias con el conocimiento de todo este misterio del alma. La transmigración del alma aparece, según ellos, pues como un castigo, como ya lo dije, ¿cierto? Y eso bueno, un castigo, o sea, si yo transmigro, un castigo. Y eh, por otro lado, nosotros, según Orfeo, nosotros estamos como que nuestro origen viene de Dionisio y los titanes, que eran dioses. Y venimos con una parte inmortal, si somos de los, o sea, nos crearon Dioniso y los titanes, entonces tenemos una parte inmortal porque es de el dios, su 50%, y otra parte mortal, que es el 50% de lo que nos aporta la tierra, donde aquí hay este plano es corruptible. Corruptible es como decir que se corrompe, que se daña, que no permanece. Y todas las religiones dicen casi lo mismo. Aquí yo por ejemplo digo que es un planeta de baja vibra, esta dimensión, no es el planeta solo no, sino la dimensión, y el alma es divina. O sea que cambian es como los términos, pero no hay gran diferencia. O sea que las conclusiones siguen siendo, o nosotros lo que estamos diciendo hoy es influenciado por todas esas culturas, ¿cierto? Porque es que no nace, hay muchos, a nosotros, yo creo que si yo no hubiese leído algo, no hubiera entendido nada del alma, ni supiera de eso.
O sea que nosotros sí estamos transmigrando el conocimiento de libro en libro y de ahí estamos socializándolo y, y seguimos repitiendo lo mismo, pero es convincente, tan convincente que todavía se anuncia pues sobre esto y se habla sobre el cuerpo, todo lo físico que es corruptible y sobre el otro que es el alma, que es el origen de las, si pudiéramos decir, de todo lo que existe. Es la esencia. El alma es el origen de la especie, según Orfeo. Eh, Bonito esto, hasta cuando se dice que los titanes eh, fueron los que contaminaron el alma. Y de una u otra manera, pues ahí sí yo lo meto, como que la humanidad se pierde. En otras palabras, somos naturaleza titánica. De ahí es donde uno es soberbio porque tiene esos antecesores, esa información o ese origen, ¿cierto? Y nosotros tenemos que iniciar pues esa liberación, ese corte, si pudiéramos decir que somos 50 y 50, ese corte de los titanes. Cortar para poder ¿qué? Recuperar el ingreso de nuestra propia alma y dejar esa parte criminal titánica. Entonces el, el alma está más bien en un cuerpo y cuando ingresa tiene que liberarse a través de qué? De la llamada muerte. O sea, dejar el cuerpo. Pero al dejar el cuerpo, tiene que dejar la soberbia titánica. O sea, todo lo que es ese programa titánico, que es largo, en últimas, si nosotros entendiéramos eh, el proceso, ¿cierto? Bonito esto. O sea, una literatura agradable, ¿no? Y como estamos viajando de cuerpo en cuerpo y nos están enterrando constantemente, entonces también hay que pues hablar sobre la metempsicosis, ¿cierto? Donde la metempsicosis es como Platón habla mucho de esto, donde es un término filosófico griego y habla sobre transmigración. O sea que en últimas es la misma transmigración, pero a lo griego, ¿cierto? Y los órficos, que son los seguidores de Orfeo, recordemos, eh, tenemos que en la expiación, y la religión habla de la expiación, es como reconocer todo mi mal, todas mis culpas, toda mi maldad, ¿cierto? Que vienen del Hades, o sea, no es del Dios que pregonan, sino del Hades, que es como el infierno, que queda aquí. Cuando estamos en expiación, pues tenemos que estar como conectándonos y cortando lo titánico para llegar a la purificación, ¿cierto? Eh, no hay nada de diferencia. Yo me acuerdo del cristianismo mucho porque es que los órficos también hablan que el alma es divina, es inmortal,
está llena de virtudes, de facultades y que tiene pues esa memoria súper gigante, esa inteligencia única, esa voluntad y que cuando logra uno reencontrarse en ese alma y se separa del cuerpo, le meto yo el término conciencia, pues ahí es donde en esa expiación trascendí y me liberé. Puro cristianismo. Y Orfeo fue antes del cristianismo, o sea que cada vez uno se da cuenta que el cristianismo sí es hecho de retazos de culturas que ya tenían este conocimiento. Eso no fue que vino Jesús y bueno, el alma es esto y ta, 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 y la expiación es esto y los sacrificios, no. Entonces, también nos adiciona Orfeo en sus escritos que el alma está muerta mientras se encuentra en el cuerpo. Y si vamos a Platón, Platón dice que el cuerpo es una cárcel y que el alma es del mundo de las ideas y que fue atrapada por accidente. Y busquemos por allá la carroza de los caballos alados, no recuerdo, pero es esto que nos está diciendo Orfeo. O sea que Orfeo también, como yo, estamos cogiendo y transmitiendo un conocimiento que inicia filosóficamente y que en algunos momentos trata de estructurarse como una religión y que si llegan otros más tarde, le dan un nombre y se convierte en religión como un desarrollo de una verdad. Así sea mentiras, pero debe haber mucho de cierto, ¿cierto? Entonces ya cuando uno se encuentra en el cuerpo, porque el alma llegó acá por según esto, sus pecados, pues la vida empieza a desarrollarse ¿en dónde? En el infierno, en el Hades. O sea que según Orfeo, este es el infierno. Y cuando uno está ya en el cuerpo, es como si estuviese sepultado en vida. Si pudiéramos, yo eso lo invento. Entonces, ¿hasta dónde, hasta dónde nos damos cuenta que la transmigración de las almas, yo defiendo una idea de Orfeo, no tanto como pecado, ni sentimiento de culpa, porque hice o no hice, no. Uno transmigra de cuerpo en cuerpo, lo que llamamos en reencarnación o encarnación primero y después reencarnaciones, reteque, reencarnaciones, super reteque, etcétera, es porque somos muy apegados a esta dimensión. Y entre más estemos apegados a esta dimensión, conecto con Orfeo, y estoy de acuerdo, pues hay más sufrimiento, porque es que esta dimensión no es que sea una belleza, uno la ama, parece tranquilo, se adapta, porque ya estamos acá. Pero según Orfeo, uno viene acá, él habla por castigo, pero en mi concepto uno viene aquí no por castigo, sino porque desea estar aquí y le gusta sufrir. Y allá como él dice que este es el infierno, pues yo digo es de baja vibración. Y todo lo que esté de baja vibración, que es el desamor, y no se entiende el verdadero amor, y se pierde la esencia del alma, pues los que perdemos la esencia del alma estaremos muchas veces en estos planos inferiores. Hay mucha gente que dice, pero yo siempre he sido bueno, pero si estamos acá es por algo. Nos dejamos atrapar o nosotros mismos nos atrapamos porque hay mucho que aprender.
En el tema de la transmigración de las almas de los órficos o de los mm, el profeta Orfeo, lo que se dice sobre este tema ha sido sobre fragmentos del el poeta, ¿no? ¿Por qué? Porque allá en el siglo primero, pues se encuentran escritos sobre el alma, porque ya yendo al siglo, ¿cómo es? Fragmentos de Orfeo en el siglo primero antes de Cristo. Pero si vamos a Orfeo como tal, en esa, en ese origen de ya como religión órfica, los orígenes se encuentran en el siglo sexto antes de Cristo, donde por allá él fue considerado, bueno, para esta religión fue considerado el profeta de esta religión, el como el mensajero, como el que no estructuró, pero sí un representante, ¿cierto? Y existieron comunidades religiosas. Esta influencia va a los griegos, o sea que tienen una influencia sus enseñanzas y a las comunidades que habían por ahí religiosas. O sea que hubo influencia. A lo que yo digo, los cristianos también toman influencia órfica y también influencia griega, ¿cierto? Y también de ahí nacen esos postulados religiosos, ¿cierto? Y son como información mística en Orfeo, donde él es el que predica todo este legado desde sus poemas y desde su canción, pues, del momento, ¿no? Muchas opiniones filosóficas también se basan en Orfeo. Y recordemos, como les dije en la primera charla, cómo es que nosotros nos encontramos con Platón, con Aristóteles, aún Sócrates, cuando le dan la cicuta y él dice, yo sé que me voy para mejor lugar. O sea, él estaba convencido que esto no era el fin y se tomó la cicuta. O sea que ha tenido desde el siglo sexto por allá en lo que antes de Cristo, que se cree que estaba Orfeo haciendo toda esta, mm, pues entregando todo este conocimiento sobre el alma y sobre su doctrina, si pudiéramos decir doctrina, porque él no tuvo la estructura que tiene hoy en día la Iglesia Católica, pero él sí dejó tanta enseñanza que sí habían círculos que se reunían para ese trabajo intelectual, esa asociación de ideas dentro de todos esos investigadores. Y lo mismo, como es místico, decían, esto es una revelación de Dios, entregado al profeta Orfeo. No hay diferencia a otras religiones. Y todos con un sentimiento tan religioso que a lo último unos también era muy fantasioso, pero no, es posible que no porque sea fantasioso, sino porque estaba entendiendo ese lenguaje del más allá y tomó tanta fuerza que toma matices de religión.
para que los demás lo transmitan desde transmitir esa enseñanza, pues empecemos a transformar nuestra vida, nuestras creencias, nuestra maldad, transmutar nuestra barbarie, ¿cierto? Y era muy teórico lo que se decía, pero también hubo pocos o muchos que lo practicaron. El orfismo se puede distinguir desde dos tópicos. El de la doctrina sobre todo lo que tiene que ver con la formación del mundo, la formación, el moldear este mundo, y el de las creencias que tienen que ver con el alma. O sea, la formación del mundo que es el hogar para el alma, como posiblemente infierno. Hay que ver que los cosmólogos órficos, los que hablaban del cosmos, del universo, cómo es que funciona esta gran inteligencia, pues hay que describir a Hesiodo, porque él hace esa estructura de la creación del mundo y del mismo nacimiento de dioses que están de una u otra manera sometidos por conceptos místicos. Y estas dos partes de los dioses, de la creación y de las almas, que tiene que ver con creación de dioses y todo esto, pues el mundo personifica ese todo en este uno. ¿A través de qué? Fuerzas naturales, como una fuerza natural como el de Eros, que ya después Eros es como el elemento de creación, ¿no? Otra fuerza que está el tiempo y el espacio. O sea que esto es muy bonito, porque es que la física habla sobre el tiempo y el espacio. O sea que ellos nos dejaron muchos elementos para lo que hoy somos. Y hablan sobre la noche, el día, también sobre cómo Eros está ahí, Eros está entrelazado. Entonces viene todo lo que sucede con esa generación sexual entre los poderes personales y todo lo que tiene que ver con las pasiones, los apegos, la purificación. Pero Orfeo y sus cosmólogos tienen bien en cuenta, así sea muy filosófico esto para el mundo, eh, y que tiene influencia o que toca a los griegos, pues plantean problemas que la humanidad siempre se ha preguntado: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Y ahí, pues de una otra manera, doctrina o dan mucha información que pudiéramos llamarlo doctrina del alma, donde el cuerpo con un alma, el cuerpo es la parte muy negativa y el alma es la parte muy positiva, donde el alma se doblega al cuerpo, se enreda y le toca pues transmigrar constantemente. Pero los dos están como en una lucha constante y eso es muy cristiano, ¿cierto? Pero también tiene una influencia de Homero porque uno ve, mejor dicho, que la antropología de Homero aquí también se expresa. Porque el alma, todos
lo hemos entendido hasta Homero. Homero siglo, no recuerdo, puedo estar equivocado, siglo octavo después de Cristo. Puedo estar equivocado. Orfeo, siglo sexto, o sea, 2 siglos después, pero hay mucha influencia en que el alma es inmortal, que la parte divina y que el cuerpo es la cárcel. Y eso lo retoma por allá en el siglo cuarto antes de Cristo, lo retoma Platón, que él dice que el cuerpo es la cárcel del alma. Todo esto se ha desarrollado de transmisión de tiempo en tiempo y muchas doctrinas como enseñanza, como conocimiento, bueno, eh, lo ven como verdadero. O sea que la doctrina órfica duró sin una estructura como la de hoy cristiana, de una u otra manera influenciando pueblos para dar un desarrollo de todo lo que tiene que ver con la creación, con la parte intangible de nosotros, con el cuerpo y con la trascendencia, ¿cierto? Y así uno encuentra muchas partes importantísimas insospechadas que hablan sobre la elevación del alma, dejando ataduras, quedando libre, liberándose de la materia, porque está, al caer, está influenciada para el pecado. Y al salir, queda libre de ataduras y encuentra su verdadero camino, donde es el verdadero conocimiento, porque lo ha desarrollado, lo ha descubierto, ¿cierto? Y el cuerpo no le dejaba conocer. Y esto es importantísimo para yo decir esto. Las personas que estamos trascendiendo, sin olvidarnos del cuerpo, estamos más en la parte intangible pendientes que de la parte material, que el mundo material, porque sí hemos entendido que el que se enfoca en este mundo material y cree que es lo último de Guaracha y que es la verdad y que no hay más que hacer, pues estas personas son las que más sufren. En terapia, las personas que más sufren son las materialistas, las racionalistas, las que tienen poco espíritu despierto. O sea que no es absurdo lo que Orfeo, por allá desde el siglo sexto, aún Homero, siglo sexto antes de Cristo, vamos al siglo octavo, Homero ya hablaba sobre esto. Y si nos vamos al siglo tercero antes de Cristo o siglo cuarto con Platón, estas personas fueron muy felices aún diciendo mentiras sobre el alma o diciendo no verdades completas, pero sí ese toque sobre lo que siempre nosotros hemos querido saber sobre el alma y a través de expresar todo eso con tanto sentimiento y con tanta oposición, pues valoran el alma sin olvidar el cuerpo. O sea, no quiere decir que porque entonces yo no quiero el cuerpo, entonces me voy a volver un descuidado. No, cuando uno quiere el alma, quiere el cuerpo. A Orfeo entonces sí se le debe mucho y estoy seguro que la cristiandad y los padres de la iglesia todos conocieron estos fragmentos de Orfeo que un siglo antes de Jesús ya la gente estaba como indagando.
¿cierto? Y hablando a lo órfico, hay una conciencia de pecado que es consecuencia, pues, del todo lo mal, el cuerpo, que es el cuerpo, si queramos decirlo. O sea que el pecado, según esto, es la inclinación de estos planos materiales. Y la nostalgia de los hombres por no conseguir la salvación o por conseguirla era porque estaban con el alma, cuando quieren conseguir la salvación es porque están más conectados con el alma, y si no están tan conectados con el alma, o sea, con ese trascendental, esos conocimientos trascendentales, pues era un tormento extraordinario, lo que yo llamo sufrimiento, porque están más aquí. Y ahora, las personas que estaban herméticas, los ascetas, esos ermitaños, eh, querían liberarse de todo lo que el mundo está viviendo, de toda la maldad, de todas esas almas que se dejaron dominar por el cuerpo. Y, y de ahí, pues, al estar a través de esos ascetas o ermitaños que se van liberando de todo lo que el cuerpo los liga a sufrir, que tiene que ver con el mundo de los sentidos, pues lo hacían o se aislaban de todo el mundo, era para encontrar lo divino. ¿Consecuencia de qué? De ese sentimiento de culpa de todo lo que experimentaron en esta tierra, que fue producida por un cuerpo que los ataba, que no los dejaba mover y no los dejaba ir pues al devenir del alma. Y ahí es donde el puente entre la ascética y la antigua mística griega pues profundiza en investigaciones que tienen que ver con la mente y el psique que somete o que nos deja ir. Para otros muchos, los órficos, una secta, porque no tuvo una estructura como cualquier otra iglesia, pero sí tuvo su centro en Atenas y encontró en la Magna Grecia y Sicilia pues mucha atención sobre lo que Orfeo quiere enseñar y quiere transmitir. O sea que es posible que sí se comportó temporalmente como si fuese una religión, pero como no tuvo cierto número o tiempo, eh, y posiblemente perseguidos, entonces se comportó como secta. Y como esto tiende a desaparecer, lo que encuentran son fragmentos de Orfeo en sus cantos, en sus escritos, en sus poemas, donde pues entrega todo este conocimiento que de una u otra manera nos indica el camino para ir a la divinidad y dejar la muerte. O sea, muy bonito todo este tema, reflexivo. Entonces me dice religión o secta, según el autor puede decir que es una religión o es una secta, porque por lo menos en el siglo segundo antes de Cristo, aunque desde el siglo cuarto
los órficos fueron degenerando. Hablo del siglo cuarto después de Cristo. O sea, desde el siglo segundo antes de Cristo, bueno, desde ahí no, sino que se encuentran inscripciones semejantes al Orfeo, que posiblemente sea de ellos, en el siglo segundo antes de Cristo, y ya en el siglo cuarto después de Cristo, todavía habían cultos órficos, pero ya con una degeneración, porque es que del siglo sexto antes de Cristo al siglo cuarto después de Cristo, son 10 siglos después, claro, se iba degenerando pues toda esta doctrina. Muchos dicen que es religión porque duró muchos siglos, otros una secta, porque quién sabe quién lo diría, por ahí un cristiano, que todo lo que no es cristiano es secta. Pero sí, los órficos, al ir degenerando ese conocimiento, hasta el final de la antigüedad, que es hasta el siglo cuarto después de Cristo, la edad antigua, pues siempre estuvieron influenciando a los neopitagóricos, a los neoplatónicos y aún lo que tiene que ver con la cristiandad. Y hablan mucho sobre el alma humana y después de la muerte qué puede pasar. El punto central de esta religión, si se pudiera decir, que yo sí creo que fue una religión, porque para tener tanto tiempo, o sea, me uno a estas personas que lo catalogan como religión, pues es bueno ver el mito de los titanes, o leerlo o buscarlo, porque allí pues uno encuentra pues un sistema doctrinal de los órficos y habla del juicio final de las almas en el Hades. Y el Hades, recordemos, el Hades es la tierra, donde allí a todos los que son piadosos se les da un premio y a todos los pecadores o impíos se les da el castigo. A los que son piadosos se les da un premio en un banquete y a los pecadores, a los impíos, que es el castigo, en un pantano. Y allí pues tienen que echar agua como una vasija, si pudiéramos decir, y estar trabajando sin ningún sentido. Castigo, recompensa. Castigo, recompensa. Y la religión, si nosotros nos damos cuenta, la católica, pues también habla de castigo, recompensa. Por eso es que las religiones siempre son hechas de retazos de conocimientos doctrinales o de conocimientos trascendentales con creencias, en este caso, órfica. ¿Qué dicen los órficos en cuanto para uno cómo hace para escapar de esos castigos en el Hades o en el infierno, en la palabra pues más conocida? Pues que allá, bueno, ¿cómo hacer? Pues siendo buenos, ¿no? Retirándose uno de lo que la carne le inclina. Y tenían que hacerle como que a los dioses muchos sacrificios, muchas oraciones, y no solamente expiación de las culpas, sino que también tenía que hacer expiación para los muertos. O sea que estos dioses, muy cristianos, teníamos que estar arrodillándonos para que ellos nos dieran una recompensa. Los que no se arrodillan, pues son los que no creen en él, son los indeseables, son los indisciplinados, los malos, en últimas.
Y estas personas que eran obedientes al Dios, pues supuestamente tenían la salvación. Puro cristiano. Y allá, en el juicio final, que es en el infierno, pues tomaban las decisiones. Si seguía uno acá o terminaba, pues me imagino que en el llamado, no cielo, pero sí al purificarse, pues en otro plano superior, ¿cierto? Los griegos prohíben los órficos, ¿no? Comer carne. Y Platón lo habla en algunas de sus leyes. Cuando él habla en ese idealismo y habla de los hombres primitivos. Y que muchos no probaron carne de ningún tipo. Ni mataban animales a los dioses. Y era mejor ofrecer tortas, frutas, miel y otras dádivas pues que tenían que ver con como ofrenda, ¿no? Con nada, tenía que ver con no hacer nada contra otros seres vivos, ni profanarnos, ¿cómo es? Profanarlos, ni llenar los altares de sangre para los dioses. O sea que los hombres de Orfeo de, pues se alimentaban de lo inanimado y ellos no les gustaba lastimar a los vivos o a los animados. O sea que muy buen apunte, muy buen apunte. ¿Qué podríamos decir en conclusión de religión o pues ya dijimos el origen de lo que es la religión órfica, si se pudiera decir religión o secta? Pues que si del siglo sexto del siglo sexto antes de Cristo al siglo cuarto después de Cristo se hablaba sobre todavía de Orfeo, pues posiblemente por tantos siglos, 10 siglos de existencia, pues era una religión. Lo que pasa es que no se comportaba con una estructura como la que hoy eh, existe en el budismo o en el hinduismo o en el cristianismo. Y se puede decir que es secta porque no tenía una estructura como la de ahora. Aprovechemos estos temas que nos sirven de crecimiento espiritual aún personal. Espero que este encuentro haya sido extraordinario porque de verdad es un encuentro bueno, importante, extraordinario en cuanto al tema y nos sirva de reflexión para trascender. Y si no sirve para trascender, pues no importa, pero sí hay que indagar el más allá para nosotros poder entendernos desde adentro, estando aquí en esta dimensión. Los que deseen, inscríbanse. A mí me gusta la libertad de la gente, por eso es que yo poco digo que lo quiero empezar a decir ahora, ¿no? Cada charla que haga. Los que deseen, inscríbanse, clic en me gusta o un comentario, pero los comentarios prudentes, porque hay gente muy grosera. Y la grosería, pues es una señal que de todas maneras uno dice, uy, este que está aquí escribiendo, se le nota su cultura, ¿cierto? Se le nota su agresividad. Y yo contesto con argumento. Y de pronto, para ellos es agresividad. Pero si a alguien tengo que decirle, según el lenguaje de lo que escriban, cuando son muy agresivos, les digo, tremendo, van para la soledad. Un ejemplo, ¿no? O se nota tu maldad, etcétera, etcétera. Pues es también, si ellos dicen, es que yo opino, pues yo también opino. ¿Listo?
Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias, abrazos y chao.